Los panteones son lugares llenos de misterio, de terror, lugares llenos de ánimas en pena que no han podido descansar ni encontrar la luz. Pero más allá de eso, hay entidades más oscuras y peligrosas que están al acecho de encontrar un alma débil que visite el cementerio. El cómo pueda terminar aquello, no quisiera ni pensarlo. Acompáñame a escuchar este episodio. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Aún recuerdo con claridad la época en la que mi tía Alicia era una señora llena de vitalidad. Ella siempre fue muy llenita, muy simpática. Era de esas señoras que les gustaba sacar su silla a la calle y hacer argüende con las demás señoras de la cuadra. Yo era adolescente en esos años y una vez al mes mi padre nos llevaba con mi tía para disfrutar el rico pozole que ella preparaba o algunos otros alimentos exquisitos que estaban dentro de su menú. Su sazón es de los mejores que he probado hasta la fecha y que recuerdo con mucho cariño. Tendría yo unos 13 años. Aquella tarde que recuerdo mucho me senté junto con mis hermanos a ver la televisión en casa de mi tía Alicia, mientras que los adultos conversaban y contaban chistes en la mesa principal. Era domingo y el calor estaba insoportable. Era uno de los veranos más cálidos aquí en México. Quienes recuerdan el año del 97 sabrán qué tan duro fue esa oleada que dejó incluso sequías en todo el país. Bebía yo un vaso de agua a sorbos grandes y cuando lo coloqué sobre la mesa del centro, justo en ese momento sonó el teléfono de casa de mi tía. Ella se levantó riéndose aún de un chiste que habían contado. Al interactuar ella con la otra persona del otro lado de la línea, su semblante cambió por completo. Una noticia muy desgarradora le acababan de dar. Con lágrimas en los ojos, ella lentamente colgó el teléfono, creando un suspenso en quienes la observábamos. ¿Quién era, Alicia? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué te pusiste así de mal? Mi padre hizo aquella pregunta intrigado de lo que estuviera pasando. Nuestro viejo se acaba de morir, le dio un infarto. Esa noticia que salía de la voz cortada de mi tía Alicia causó una gran conmoción entre los demás hermanos y también en nosotros los chicos que queríamos mucho a nuestro abuelo. Todo se tornó muy gris esa tarde. La mayoría de mis tíos se fueron a hacer los preparativos del funeral y a los chicos nos dejaron en la casa con mi tía Alicia. Ella lloraba a corazón tendido, pero aún así guardaba el ánimo para tratar de alegrarnos un poco la tarde, partiendo un pastel de flan que ella misma preparó. Fue el pastel aquel con el sabor más amargo que he probado en mi vida. Había un sabor a muerte en este, incluso me supo como a sangre. Preferí no comerlo y mejor me senté a esperar a que llegara mi papá para que nos llevara a casa. Al día siguiente transcurrió el funeral de mi abuelo. Toda la familia se reunió y le lloraron al pobre viejo que ya tan olvidado tenían. Le llevaron de todo tipo de flores y arreglos hermosos, hasta un mariachi pusieron a tocarle sus canciones favoritas. Me pongo a pensar que todo aquello en vida jamás se lo dieron. Trataron de compensarlo esa noche. Bien dicen que en los funerales los que más lloran es porque lo hacen de culpa. Para el entierro se nos citó en el panteón a eso del mediodía. La tristeza por la muerte del abuelo se había convertido en cansancio, agotamiento. La falta de sueño tenía ya a todos muy cabizbajos. Pero mi tía Alicia era distinta. Ella no sabíamos de dónde sacaba fuerzas, que comenzó a tratar de animarse contando chistes y recordando grandes y agradables anécdotas de mi abuelo. Eso levantó un poco el ánimo en aquel entierro. Despedimos el cadáver del viejo y vimos cómo le echaron tierra encima. Algunos de mis tíos ya les surgía terminar aquello para irse a seguir con sus labores. A mí me tocó ir caminando junto a mi tía Alicia, quien iba platicando con otra señora que era su vecina. Su nombre era Conchita. Ellas hablaban de cosas, de chismes y argüendes de la cuadra. En fin, temas en los que ambas eran expertas y les fascinaban.
Fue ahí que mi tía Alicia, de ir caminando, se encontró un muy bonito ramo de flores blancas en una de las tumbas. Era un ramo pequeño, con unas 4 flores solamente, pero estaban muy bonitas, muy brillantes. Ella caminó hacia la tumba y muy decidida tomó ese ramo de flores en sus manos. La señora que la acompañaba, doña Conchita, le dijo que no hiciera eso, que debería respetar a los muertos y que no era bueno tomar las cosas que no son de uno. A mi tía Alicia no le importó aquello. Al contrario, parece que le prendieron más las ganas de tomarlo, y así, desafiando las palabras de la otra señora, decidida se llevó aquel ramito. Mi tía Alicia iba muy feliz con sus flores. Caminaba mientras las olía y se maravillaba con su fragancia. Yo ya ansiaba llegar a casa para dormir y descansar de aquellos 2 días que fueron agotadores. Los días transcurrían y pareciera que todo volvió a la normalidad, pero no fue así. Yo comencé a escuchar que mi papá constantemente hablaba por teléfono con otros de mis tíos. La razón era que a mi tía Alicia le estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Ese mismo fin de semana fuimos a visitarla porque nos avisaron que había caído en cama muy enferma. Cuando llegamos a su casa lo comprobamos. Mi tía Alicia se encontraba acostada en la cama, con su semblante cansado y pálido. Ella se veía de verdad muy mal. No quería comer porque vomitaba todo lo que entraba a su estómago, así que llevaba varios días sin probar alimento. También le daban unas extrañas temblorinas en las manos. Su cara se veía avejentada y 2 grandes ojeras rodeaban sus ojos. Ella, pese a su condición física, jamás había presentado algún síntoma de enfermedad, así que era demasiado extraño aquello. Incluso ya la habían visto 2 doctores, quienes confundidos no sabían lo que le estaba ocurriendo. Pero eso no era todo, había algo más. Mi tía estaba teniendo extrañas alucinaciones en las que veía constantemente la sombra de una persona que merodeaba por los pasillos de la casa. Ella fue quien nos contó esto y nos hizo saber que cada vez que aquello ocurría, sentía como un viento muy frío que le recorría el cuerpo y en ocasiones ella percibía que perdía el conocimiento. Mi tía lloraba cuando lo contaba porque sentía que esa presencia le estaba robando la vida. El tiempo corría y su salud empeoraba. Sus amigas la iban a visitar y le llevaban fruta, le rezaban y le pedían a Dios que la ayudaran. Pero al no ver que ella mejorara, todos creyeron que ya no había salvación. Para una ocasión, doña Conchita fue a visitar a mi tía Alicia y le ayudó a hacer el quehacer de la casa. La mujer tomó la escoba y comenzó a barrer por aquí y por allá. Terminó sacudiendo cada rincón de aquella casa que ya estaba un poco descuidada. Doña Conchita se sorprendió de que se encontró con aquel ramo de flores que mi tía Alicia tomó del panteón. Ella lo encontró dentro de un refractario de cristal, el cual ya tenía agua de varios días y las flores ya estaban marchitas. Sorprendida, la mujer platicó con mi tía y le comentó que probablemente ese era el problema que la tenía así tan mal. Le hizo saber que pudo haberse traído pegado algún muerto del panteón a causa de su atrevimiento de robar esas flores. Mi tía Alicia lloraba porque ya había olvidado ese detalle. Ella jamás pensaría que traer algo del panteón pudiera ser tan peligroso. Doña Conchita fue quien se encargó de regresar las flores a la tumba donde pertenecían, y de paso pidió disculpas al difunto. Le rogó por piedad que dejara en paz a mi tía, porque estaba muy mal, y de no hacerlo, ella pronto moriría. Mi tía sintió alivio, y pensó que su condición mejoraría después de regresar las flores al panteón. Pero no fue así. A ella de pronto le atacaron fiebres muy altas. Las alucinaciones continuaban y eran más constantes. Ella tenía mucho miedo, porque decía que cuando sentía miedo e intentaba rezar por las madrugadas, sentía como una mano pesada y fría le tapaba la boca. Aquella entidad demoníaca que ahora habitaba en la casa de mi tía se había obsesionado con ella y no la dejaría ser libre.
También comentaba ella que por las noches el muerto se le subía y trataba de asfixiarla con sus manos en su garganta. Todas esas cosas tenían a mi tía Alicia en condiciones mentales muy malas, así que doña Conchita se ofreció a cuidarla y a quedarse con ella por las noches también. Con ayuda de una colchoneta dentro de la misma habitación, aquella señora con su bondad dormía y a ratos se levantaba para ver qué ocurría, sobre todo cuando a mi tía Alicia le daban las crisis. En esos momentos doña Conchita veía a mi tía Alicia como si se convulsionara, como si en ese momento aquella entidad demoníaca la estuviera atacando, y frustrada de no saber qué hacer, porque ella jamás se imaginó que un demonio estuviera haciendo aquel mal. Solo se hincaba frente a la cama y comenzaba a rezar en voz alta, con un rosario en sus manos. Con un poco de agua bendita también rociaba la cama donde dormía mi tía, mientras ella presenciaba cómo la cama se sacudía violentamente. La pobre de doña Conchita estaba muy asustada. Ella jamás se imaginó ver así a mi tía, revolcándose y escuchando extrañas voces salir de su boca. Aquella entidad había consumido a mi tía casi por completo. Se estaba apoderando de su mente y de su cuerpo. La había poseído y doña Conchita fue testigo de todo aquello. Lo que se le había pegado a mi tía desde el día del panteón fue algo más fuerte que un simple muerto. Era algo más oscuro y terrible, algo que no descansaría hasta acabar con su vida. Doña Conchita, preocupada días después, no le quedó más que ir a buscar al sacerdote de la colonia para contarle aquello. Pero este no mostró el mínimo interés en ayudarla, pues decía que tenía mucho trabajo y que saldría de la ciudad por algunos días. Eso mataba las esperanzas, ya que los médicos no encontraron qué problema tenía mi tía, y el sacerdote no daría apoyo tampoco. Doña Conchita, muy preocupada, solo le quedó el intentar hacerle unas limpias a mi tía. Sin tener mucho conocimiento de brujería, ella consiguió algunos ramos de pirul, huevos, inciensos y otras hierbas tradicionales que se usan para las limpias básicas acá en México. Doña Conchita le rezó a mi tía y le pasaba las hierbas y con su verbo trataba de ahuyentar a aquella entidad, retándola, buscando debilitarla usando también las palabras de Dios y sobre todo mostrando una gran valentía en su corazón. Así lo hizo durante 3 noches seguidas. Mi tía se sentía muy agradecida con su amiga Conchita por cuidarla. Ella era la única en realidad que le estaba dando atenciones, porque nadie de su familia había hecho más que visitarla y compadecerse de ella. Parecía un verdadero milagro que mi tía Alicia fue mejorando. Su semblante pronto tendría más brillo. Ella recuperó su alegría y volvió a la vida cotidiana. Las cosas parecían ya más tranquilas, y la batalla para mi tía parecía ganada. Sin embargo, nadie contaba con que aquella oscura entidad no había sido en realidad vencida ni alejada. Lo que había ocurrido es que ésta había elegido a una nueva víctima ahora. Se trataba de doña Conchita. Una mañana los vecinos estaban conmocionados porque habían encontrado el cuerpo sin vida de la pobre mujer, colgado de un puente de la localidad. Ella seguramente tuvo una lucha interna contra aquella entidad demoníaca que la poseía y que terminaría llevándola a cometer tal acto que le arrancó de este mundo, que le quitó la vida de una manera aterradora e impresionante. Su cuerpo quedó sin vida ante la mirada de todos, con la expresión de miedo, aquella que hace saber que con las entidades oscuras no se juega, porque no sabemos que existe más allá de la vida, y por eso es que debemos respetar a los muertos y a quienes ya partieron de este mundo. Los familiares de doña Conchita lloraban, esperando a que las autoridades bajaran el cuerpo, y con eso el morbo de los curiosos terminaría. Ellos no se habían dado cuenta de que eso le estaba pasando a doña Conchita, pues ella era una mujer sola, tal y como lo era mi tía Alicia. Nadie la visitaba en su familia y pocos se podrían dar cuenta de lo que le estuviera ocurriendo. Mi tía Alicia, después de aquello, ya no fue la misma. Ella cargó con la culpa por la muerte de doña Conchita por mucho tiempo. Vivió deprimida sus últimos años de vida.
Ella sabía que doña Conchita, por ayudarla, terminó muerta. Terminó pagando el precio de su descuido. Con esto queda más claro que a los panteones debemos entrar con todo el respeto del mundo, porque hay entidades al acecho que esperan un momento de debilidad para poder pegarse a las personas que rondan los panteones. Y todo aquello es tan peligroso que las cosas pueden terminar tan mal, como en este relato que les cuento de mi tía Alicia y doña Conchita.